Bueno, este terrible caso, terrible, del asesinato de Carlos Humberto Santiago Rodríguez ha estremecido al país, pero no solo ha estremecido al país por el evento de la forma y todo, sino también porque primero se había dicho que había sido que el padrastro lo había asesinado de la forma más cruel posible, metiéndolo en un refrigerador. Digo, no hay una forma humana de matar a un ser humano, o sea, eso no existe, ¿no? Yo que no creo en la pena de muerte, pues no creo que eso exista. Pero sí, obviamente es terrible, ¿no? Uno imaginarse ese escenario. Después resulta que fue Xiomara, la mamá del menor, la que hizo que, de una forma que yo nunca había escuchado, probablemente sí ha ocurrido antes, pero yo no había escuchado que tú pudieras matar a un bebé así. Obviamente sí, tú sabes que puede morir alguien así, pero saber que alguien mató deliberadamente a un bebé de esa forma tan cruel, dejándolo darle leche hasta que finalmente pues devuelva y ahí dejar que se muera. Bueno, horrible, horrible. No voy a entrar, ¿verdad?, en más detalles porque es horrible, punto. Ese caso te hace pensar, bueno, esta mujer que ahora aparenta, ¿verdad?, ser paciente también de salud mental, demuestra que quizás hay gente que no debería tener hijos. ¿Qué puede hacer el Estado para evitar que esto vuelva a ocurrir? Para evitar, debe facilitar, por ejemplo, anticonceptivo, debe facilitar o quitar los incentivos para que alguna gente siga teniendo hijos, porque hay incentivos para que algunas personas sigan procreándose porque reciben más ayuda. ¿Qué debe hacer el Estado? Tengo conmigo hoy a la psicóloga social comunitaria Catherine Angueira, a quien le agradezco por sacar de su tiempo. La sociedad nos dice, Catherine, que la mujer tiene que tener hijos. Y si tú a los 25, 26 años no te has casado y llegaste a los 30 sin hijos, estaba para vestir santo o va para, no sé, hay unas palabras muy despectivas y peyorativas, no me las sé, así que se usan. Catherine, ¿qué es? ¿Por qué esto ocurre? Muy buenas tardes a la teleaudiencia aquí de Telemundo y los seguidores tuyos, Jay, que sé que son bien amplios. Primero que nada, déjame presentar el tema aludiendo a que estamos a ley de 4 días del alegado nacimiento de un niñito que se llamó Jesús, ¿verdad? Y qué noticias más horribles han cubierto el panorama mundial con el asesinato de 20 niños los otros días en Connecticut, el asesinato de un niño de 11 años aquí mismo en Puerto Rico, y ahora aparece la muerte horrible de este bebito que aparece y cuyo nombre es Carlos Humberto Santiago, porque a mí me pasa igual que a ti, Jay. A mí me gusta referirme a ellos por su nombre y apellido porque son personas. Así que cuando se celebre ahora la natividad, el nacimiento alegado de ese niñito Jesús, tenemos ante nosotros las muertes, como si hubiese cundido Herodes por, ¿verdad?, un pasaje rápido y matado a todos estos niños. Vamos entonces al tema de la reproducción, los derechos reproductivos de nosotras las mujeres. En un sistema en donde se entiende que el papel y función primordial de las mujeres es parir, traer los niños, darle luz para continuar la humanidad, y donde se nos ubica exclusivamente dentro de ese papel, y ha sido cuesta arriba lograr que las mujeres nos podamos sacar de ahí y vernos también como mujeres que podamos entrar al mercado de trabajo remunerado, donde podemos hacer otras aportaciones a la sociedad. Todavía al día de hoy existe el tabú, después de más de 100 y pico años, donde mujeres valientes a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se dieron a la tarea de propiciar que las mujeres nos educáramos sobre cómo funciona nuestra sexualidad y cómo es que podemos salir embarazadas y cómo podemos a su vez evitar esos embarazos. De hecho, hubo una mujer, Margaret Sanger, que fue a la cárcel, yo no sé cuántas veces, la cárcel federal, porque ella distribuía material educativo a través del correo federal, y eso se consideraba pornográfico en ese momento. Pero Catherine, para que vayamos sobre este caso y otros casos, ¿por qué el Estado hasta incentiva que gente tenga varios hijos? Porque mientras más hijos tenga, más ayudas te doy. ¿Debe el Estado cambiar eso de alguna forma y buscar mecanismos que incluso lo contrario, que facilite el Estado pastillas anticonceptivas, mecanismos de terminación de embarazos en ciertos casos? O sea, aquí recientemente una muchacha en Mayagüez asfixió a su bebé en gran medida porque había sido víctima de violación. O sea, era el hijo de su tío, por segunda vez iba a tener un hijo de su tío, y ella nunca había dicho desde la primera vez quién era el padre de sus 2 hijos. Había sido un caso de incesto. Entonces, aquí se señala y se estigmatiza a quien da en adopción, porque entiende que no, chacho, tú das en adopción, tú eres una mala madre, una mala mujer, una infeliz, no sirves para nada.
¿Qué podemos hacer para cambiar esto? El Estado. Y fíjense que desde muy temprano Puerto Rico es de los miembros fundadores de una organización a nivel internacional de planificación familiar. De 13 países que se juntaron y hoy día son más de 100 y pico, ¿verdad? Que es el International Parenthood Federation. Puerto Rico estaba de la delantera por razones equivocadas, de control poblacional. Para darle las herramientas a las mujeres en un momento equivocadamente con la operación y pastillas que se estaba experimentando con las mujeres en Puerto Rico, pero en la noción de que nosotras las mujeres tenemos que tener el derecho de controlar nuestros cuerpos, cuándo queremos tener hijos, si queremos tenerlos, porque las mujeres no tenemos por qué reproducirnos tampoco, ¿verdad? Nosotros debemos de poder ser educadas en eso. Fíjense, sin alusiones políticas partidistas a nadie, pero sí Pedro Rosselló González, bajo su incumbencia como gobernador, trató de insertar la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos. Las iglesias le hicieron imposible eso. Y por tal razón, en la medida que los políticos siguen allanándose y siendo achantados, ¿verdad? Y presionados por las iglesias, los van a aquietar para que no se impulse. Te pregunto esto, mira, aquí hubo un proyecto de ley de María Lourdes Santiago. Y me decía Elvita Rivera sobre este particular cuando se presentó el proyecto para que los planes médicos incluyeran las pastillas anticonceptivas que llevan los pastores personalmente y pastoras y sacerdotes y monjas al Capitolio a decirle no permitan que los planes médicos cubran pastillas anticonceptivas. Pero entonces los planes médicos sí cubren Viagra, sí cubren pastillas para la erección, o sea, para disfunción eréctil. Lo que sí tenemos que propiciar es el alcance, el acceso a otros métodos de barrera también, ¿verdad? Porque hay todo un debate sobre las pastillas anticonceptivas, si son malas o buenas para la salud de la mujer, porque se está traqueteando artificialmente. Pero es una decisión de la mujer si lo desea o no. Pero el Estado debe facilitarlo para que la mujer lo decida. El Estado debe facilitar el acceso a una gama de métodos, educarla sobre los riesgos de todos los métodos para que entonces esa persona tome su decisión. Lo que quiera pero hacer. No tienes que ser a la trágala ni la operación para esterilizarla, ni tiene que ser a la trágala la pastilla. Ok, pero Catherine, casos como por ejemplo, volvemos al punto de una mujer que da luz en su hogar, en el hogar del novio, y mete al bebé en una bolsa. Esta otra que mata a su bebé de esta forma tan terrible. ¿Puede de alguna forma el Estado evitar esto y cómo? Claro que el Estado lo puede evitar. ¿Cómo? Si finalmente se entiende que la política pública impulsarse, y esperemos que así lo haga Alejandro García Padilla, a ver si va a ser atrevido, la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos para que los jóvenes entendamos todos que no tenemos por qué parir por parir. El disfrute de la sexualidad es un derecho humano, pero no tiene que ir acompañado de la reproducción. Pero es que, Catherine, al contrario, te dicen si tienes más hijos, más chavos te doy, más te ayudo. Pues eso es equivocado también, hay que enfrentar eso con educación. Yo te traje unas estadísticas que busqué en el censo de los Estados Unidos para que la audiencia sepa. El 35.7% de los infanticidios que ocurrieron en el 2005, que es la estadística más reciente, ocurrieron con bebés de menos de un año. Y la mayoría de esos infanticidios son ejecutados por padre o madre. No tengo la estadística por razón de género, pero que debe haber una correlación con el género femenino. Cuando las mujeres se encuentran de repente atrapadas, hay un estudio en Chile que nos señaló que más del 60% de las mujeres que cometieron infanticidio en Chile se debía a que se encontraban solas cuando salen embarazadas. El padre de la criatura por nacer está perdido en el espacio. Y lo otro es que se sienten que no tienen estabilidad económica para mantener esos niños porque tampoco nunca planificaron. Claro, pero también es porque no sienten la alternativa de darlo en adopción como una posibilidad de, en algunos casos, en casos específicos de realizarse un aborto. Vamos a hablar con arroz habichuela esto, que se pueden hacer un aborto también si salen embarazadas y no quieren ese niño porque no hay por qué parir por parir. Por eso, y obviamente, yo no estoy diciendo que no se predique ni se practique la abstinencia con eso, pero obviamente no ha sido el método que ha funcionado nunca. La gente va a seguir disfrutando de su sexualidad y entonces nosotros cargamos con la cuenta entonces cuando esas personas después lanzan niños y niñas al mundo que finalmente terminan, obviamente, por ser niños y niñas no deseados y deseadas, con la consecuencia de que terminan siendo delincuentes, terminan siendo etcétera, y quien lo cargue es la sociedad. El Departamento de Salud debe emprenderse en la tarea de nuevamente fomentar la educación sexual masiva a través de todo Puerto Rico y nuevamente abrir centros de planificación familiar con todas las opciones, no solamente con la esterilización y pastillas, para que las mujeres todas nos eduquemos y los varones también, de que tienen que asumir la responsabilidad sobre cómo evitar esos embarazos no deseados. Pero Catherine, finalmente, incluso hay
Aquí una prohibición de si eres de cierta edad o menos, si tienes un hijo y tú no quieres operarte, no te lo permiten, no se te permite hacer. Y mujeres jóvenes que me han dicho, Jay, mira, yo tengo 22 años, tuve ya mi segundo hijo, quiero terminar y operarme, y el médico no me opera porque supuestamente hay una whatever después de decir, pues me arrepiento, etcétera, etcétera. Que no porque la iglesia se mete nuevamente dentro de la cama y las decisiones del cuerpo de nosotras las mujeres. Eso hay que arrancarlo de las entrañas de nosotras las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a exigir en este caso son los que se médicos nos que no lo eduque, hacen. y tenemos el derecho a exigir que nos provean acceso a esos métodos Ginecólogos anticonceptivos. que dicen, no voy a operarte porque estás muy joven. Entonces si ya tienes 5 muchachos, tienes 19 años, como ha pasado, tres muchachos de 19 años, y no las dejan operarse. A las muchachas jóvenes que nos están viendo en este programa, que la juventud te sigue a ti. Edúquense, busquen información sobre el diafragma, sobre el uso del condón. Ustedes tienen derecho a disfrutar su sexualidad, pero con el uso adecuado y debido del método anticonceptivo para prevenir en el futuro que el bebé le moleste porque está llorando, entonces quieran entonces liquidarlo y salir de él como si fuera un muñeco que se bota en la basura. Eso no se puede permitir. Muchas gracias, Catherine. Adelante, Dagmar.